Día después del primer partido del Real Madrid en el Mundial de Clubes y hay mucho que analizar. Ese empate frente al Al-Hilal, tuvimos la victoria en los pies de Fede Valverde, lamentablemente falló ese penalti y hay que sacar muchas conclusiones y también tener paciencia con lo que quiere hacer Xabi Alonso en esta plantilla, porque esto no va a cambiar de la noche a la mañana y ya lo dijo Thibaut Courtois y señaló el principal problema y no se cayó absolutamente nada, habló muy claro Thibaut Courtois. Tenemos que hablar también de qué le pasa a Vinicius, qué le está pasando. No hay que hablar de campañita como quiere montar la prensa, pero sí hay que hablar de qué le está pasando a Vinicius, que pues no es el mismo después de la gala del Balón de Oro. Esa es una realidad, le está afectando mentalmente, puede ser que no esté bien. Hay que analizar qué le pasa a Vinicius porque la actitud y el físico creo que no le da y es algo preocupante, es algo muy preocupante en Vinicius. No solo es culpa suya porque el equipo pues no funciona y hay que pues empezar a trabajar y tiene mucho trabajo por delante Xabi Alonso, pero lo de Vinicius es muy pero que muy llamativo. Y también hablaremos de la noticia de Marca que Xabi Alonso pidió un mediocentro organizador en el Real Madrid y cada vez queda más claro que hace falta y mucho. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a este primer vídeo del día de hoy. Después de ese primer partido del Real Madrid, todo el mundo pues esperaba que el Real Madrid ganase el partido. No fue así, jarro de agua fría, no nos vamos a engañar, no hay que poner paños calientes, pero sí es verdad que hay que tener paciencia. Y yo ayer leí cosas que me llamaron mucho la atención y de verdad creo que se está exagerando muchísimo con el Real Madrid. No sé qué se esperaba el personal. Pero antes de pasar con todo eso, con esa reflexión que quiero hacer, deciros que os podéis suscribir al canal totalmente gratis dando ahí al botoncito de suscribiros y no olvidéis activar la campanita de notificaciones para que YouTube os avise de cuando subo vídeo y así pues no os perdéis ninguno, y más en estas fechas que estamos con el Mundial de Clubes, noticias, fichajes, etcétera. Y esto no va a parar, no va a parar porque el Real Madrid necesita apuntalar todavía más esta plantilla, en la cual pues Xabi Alonso ayer decía en rueda de prensa esto. Pueden salir en 9 días y 9 entrenos. No hay ninguna duda, ya lo sabíamos, ¿no? El que pensara que esto todo se iba a funcionar perfectamente, pues sabíamos que cosas iban a funcionar bien, que otras cosas tenemos que seguir trabajándolas para que mejoren. Y un poco lo que le decía a tu compañero, creo que la segunda parte a través de tener mejor calidad con el balón, tener mejor manejo, nos hemos podido imponer. En la primera parte no lo hemos conseguido. Aquí lo que dice Xabi Alonso es importante. Primero, mandar el mensaje de que esto en 4 días no se arregla. Y esto yo creo que todos tenemos que tener interiorizado, que el Real Madrid no va a jugar bien. O sea, el Real Madrid no va a jugar bien este Mundial de Clubes. O sea, el que piense que el Real Madrid va a cambiar de la noche al día porque Xabi Alonso se siente en el banquillo y tenga 8 o 9 entrenamientos, es que no entiende este deporte. Entonces, a ver, ¿que fue un jarro de agua fría? Estoy de acuerdo, porque esperábamos un poquito más de actitud en algunos futbolistas, porque yo sí vi, creo que falta de actitud en algunos. Esa es la sensación. Y luego lo que dice Xabi Alonso aquí es que tuvimos más calidad con el balón. Cuando metió a Arda Güler en el medio campo, tuvimos más calidad con el balón. Y esto es muy importante porque yo creo que a este equipo le falta calidad. Creo que se ha sobrevalorado a ciertos futbolistas, sobre todo en el medio campo. Creo que el Real Madrid necesita en el medio campo jugadores de calidad, jugadores con toque, jugadores que sepan manejar el tempo del partido. Y eso lo necesita el Real Madrid. Está muy bien Camavinga, está muy bien Tchouaméni, pero no son jugadores que te marquen el tempo del partido. Uno es un box to box y el otro, pues yo no lo considero un mediocentro al uso. Alguien que sepa meterse entre centrales, sacar el balón, darle ritmo cuando se necesita, bajar el ritmo cuando se necesita. No es un metrónomo Tchouaméni. Y si, claro, lo utilizas de metrónomo, pues lógicamente el equipo no va a variar en sus fases, no va a variar de meterle más ritmo, meterle menos ritmo, porque no tienes a alguien que te marque ese ritmo. Ese es uno de los problemas del Real Madrid. Y luego, obviamente, lo que viene incidiendo Xabi Alonso
es en lo de presionar. Es verdad que ayer no era un partido para presionar a tope porque eran las 3 de la tarde allí y hacía un sol de justicia, pero es verdad que se necesita estar más juntos, se necesita compenetración, en definitiva se necesita trabajo. Y para que esto llegue a buen puerto se necesita una buena actitud y una predisposición de todos los jugadores que estén en el 11 inicial. Y yo ahora mismo no veo una predisposición de muchos jugadores que están en el primer equipo. Aparte de que falta calidad. Yo ya lo he dicho. Para mí, por ejemplo, Fran García no tiene nivel para jugar en el Real Madrid. Es un jugador que le pone ganas, no digo que no, pero no tiene nivel. Entonces, pues eso hace que el Real Madrid pues tenga muchos problemas. Es que no es un problema que digas esto hay que arreglarlo, no, hay que arreglar muchas cosas y hay que insistir, ya lo decía Xabi Alonso, en muchas cosas para que se conviertan en automatismos en esta plantilla y se dejen los vicios del pasado. Atención a lo que dice Thibaut Courtois con esto de los automatismos. El gol de Gonzalo y el penalti que ha parado Bono. No sé si el resumen es ese, no sé qué nos puedes contar. No, yo creo que es así. La primera parte nos ha faltado un poco de ritmo con el balón, jugar más rápido, buscar más entre línea, a veces tener más posesión para no tener que correr detrás de la pelota en este calor. Y bueno, ellos han sido mejores la primera parte, aún así hemos empezado 1-0, el penalti un poco tonto obviamente para ir empate a 1. Yo creo que la segunda parte hemos jugado bastante bien, sin quizás tener las grandes ocasiones, pero al principio el larguero, la parada de Bono y luego el penalti. Entonces yo creo que la segunda parte ha sido mucho mejor y es algo que nos tenemos que coger para el domingo y lo que viene. Está poniendo especial insistencia a Xavi en estos primeros entrenamientos. ¿Qué es lo que quiere para él? No, quiere su manera de jugar y diferente manera de defender, diferente manera de atacar y eso es lo que tenemos que intentar buscar y hacer. Al final hemos estado 4 años con Ancelotti, que tenemos unos automatismos y esos automatismos tenemos que intentar cambiar a lo que quiere el míster de ahora y no es algo que en 4 días sale directamente. Estamos intentando que sí, estamos haciendo vídeos y hablando mucho y yo creo que saldrá mejor y este primer partido aprenderemos mucho y lo que viene pues va a ser mejor. Estoy totalmente de acuerdo con Thibaut Courtois. Estos son, él lo llama automatismos, yo lo llamo vicios. Vicios de Carlo Ancelotti. Este equipo tiene el vicio de, pues cuando ve que no puede robar en campo contrario, recula hacia atrás. Y se mete prácticamente en la portería. Y lo que tiene que conseguir el Real Madrid es robar en campo contrario. Pero claro, lo que quiere hacer Xabi Alonso de robar en campo contrario, de apretar, eso tiene que ser en conjunto. Porque el equipo se te hace largo y para empezar necesitas un jugador que sea pegamento ahí en el medio campo, que organice y que sea todo un bloque. No lo estamos viendo y falta pues mucha actitud en cuanto a la presión, en cuanto a entender lo que quiere Xabi Alonso, pero esto solo se consigue con trabajo, insistencia. Por lo tanto, pues bueno, creo que acabará funcionando, o espero que acabe funcionando, y espero que Xabi Alonso tenga éxito en el Real Madrid. Paciencia, por supuesto, hay que tenerla ahora mismo, porque lo que no puede ser es exigirle a Xabi Alonso que ahora mismo este tipo de jugadores que vienen de pues arrastrarse en una temporada en la que no han ganado nada, pues no van a volar ahora como aviones, ni van a presionar todos al unísono cuando es un equipo que le cuesta y que no ha hecho eso en los últimos 4 años, o qué diría yo, en los últimos 7-8 años. El Real Madrid no ha presionado, no ha hecho una presión adelantada en condiciones. O sea que es un trabajo que es muy profundo, no es una cosa de 4 días. Luego es verdad que Xabi Alonso a mí me deja dudas en cuanto a por ejemplo, la salida de Modric al campo. La salida de Modric al campo y de Lucas Vázquez yo creo que es de lo que menos ha gustado al madridismo. Porque el madridista puede entender que ahora mismo no está el equipo en disposición de apretar arriba a muerte, de robar balón en campo contrario, porque viene de unas fechas en las que no hemos estado haciendo eso. Y estamos hablando de muchas fechas, estamos hablando de más de 4 años que este equipo no roba en campo contrario. Por lo tanto, llegar a esa perfección para presionar, etcétera, pues no va a ser tan sencillo. Pero
Esos lo comprendemos, el madridista lo comprende. El problema es cuando tú sacas a Lucas Vázquez y sacas a Modric. Dos jugadores que no van a estar, que no los vas a tener al año que viene. Ya que estás haciendo pruebas durante un torneo que no es lo normal, lo suyo es que en el lateral derecho metas a Fortea y en el medio metas a Ceballos. A no ser que, como yo decía ayer en el directo, que estuvimos aquí bastante tiempo hablando, no cuentes con Ceballos. A lo mejor no cuentas con Ceballos y a lo mejor no cuentas tanto con la cantera. Porque desde luego lo de Lucas Vázquez no tiene sentido. Teniendo a Fortea en el banquillo, a no ser que esté malo Fortea o le pase algo, lo normal es que este equipo salga de cambio Fortea. Porque Lucas Vázquez, cuando termine todo esto, no va a estar y no te va a servir de absolutamente nada. ¿Va a ser diferencial Lucas Vázquez en el terreno de juego sacándole en el minuto 75? Yo creo que no. Entonces, pues bueno, creo que el Real Madrid en eso, ahí, Xabi Alonso necesita el Real Madrid que apueste realmente por los jugadores que realmente le van a valer de aquí en adelante, pasado el Mundial. Vamos a ver qué decisiones toma para el segundo partido, vamos a ver qué mejoría se ve del primer al segundo partido, porque poco a poco, ligeramente, vamos a ver ciertas mejorías, pero no podemos ver que sea un cambio de la noche a la mañana. No, ese cambio no va a existir, será poco a poco y el Real Madrid tiene que hacer un trabajo pues decente, o sea, que en el campo se note una actitud, porque no estamos viendo actitud. Y ayer, pues los nuevos, a mí Hausen me gustó y Trent Alexander-Arnold estaba más que perdido, él se metía por dentro, dejaba la banda a Rodrigo, defensivamente pues es un jugador que tiene que aprender ciertas cosas, pero hay que tener paciencia con él. Desde luego lo que no puede ser de Trent Alexander-Arnold es que ya empiecen a pegarle palos en los programas de radio. O sea, es que yo no lo entiendo. O sea, entiendo que se puede hablar de qué le pasa a Vinicius porque hemos visto a Vinicius lo que hacía en el Real Madrid y entiendo que puede ser un tema de debate, pero meterle palos a un jugador que debutaba ayer con el Real Madrid, esto ya es que sobrepasa todos los límites. Vamos a escuchar lo que decía Fernando Burgos en Onda Cero. Yo no he visto en mi vida un lateral con el pie que tiene este chico, pero tampoco he visto un lateral en un equipo grande con las carencias defensivas que tiene Trent. Hausen ya está comprobando que es muy difícil ser defensa del Real Madrid y que lo que veníamos diciendo muchos desde que se supo que Xabi Alonso iba a dirigir al Madrid en el Mundial de Clubes, que es un marrón, pero un marronazo. Esto no es comenzar en una pretemporada en Dallas, New Jersey, Filadelfia, Orlando, no, esto es un título que el Real Madrid necesita ganar. Primero, para conseguir el mayor número de euros posibles y dólares, y lo segundo, pues porque quiere inscribir por primera vez su nombre en la primera edición de este Mundial de Clubes. En ataque no ha ido mucho hacia arriba, la verdad, en ese aspecto, porque ya te digo, para mí se ha metido demasiado, bueno, le ha indicado Xavi que se meta más por el medio y no ha llegado como suele llegar él. Es un jugador que llega muy bien a línea de fondo, que dobla al extremo, que tiene muy buen centro y hoy pues no lo hemos visto, ¿no? A Hussein, bueno, es un jugador que sobre todo con balón le hemos visto muy bien, porque es un jugador que filtra muy buenos balones, la verdad, tiene una muy buena facilidad para superar líneas con esos pases, y ahí el Real Madrid va a ganar mucho, pero sí es cierto que en defensa pues tiene que ganar en contundencia, tiene que ganar en concentración. Todo mal en el Real Madrid, todo mal, es un desastre todo. Hombre, ayer el partido de Hausen, yo no digo que no tenga que ganar en contundencia, que tiene que ser más duro, porque yo lo dije ayer que me parece la única pega que puede tener Hausen, pero ayer el partido que hace Hausen a mí me gusta el partido que hace Hausen ayer, filtrando balones, poniendo balones en largo. A mí me gusta ese tipo de responsabilidad de un chico que juega su primer partido del Real Madrid y ahí le tienes filtrando balones y tomando riesgos, porque toma riesgos en ese tipo de balones. Así que le vi atrevido y yo quiero jugadores así. Trent Alexander-Arnold pues a lo mejor no fue su mejor partido, un debut pues bastante gris, no pasa absolutamente nada, se tiene que adaptar para lo que le pida Xabi Alonso. Considero que no va a ser igual lo que va a pasar con Trent Alexander-Arnold jugando con Mastantuono a jugar con Rodrigo, o sea que el cambio va a ser brutal, o sea que vamos a ver qué es lo que nos ofrece en el futuro. Ayer se hablaba en el programa de los payasos justicieros sobre el momento de Vinicius
y también lo que va a crecer el Real Madrid en eso. Hablaban en el programa tanto Diego Plaza como Garrido, y me gustó por lo menos lo que hablaron ahí, porque luego escuchas a Jorginho y se nota que va a por Vinicius directamente, pero estos por lo menos pues buscan un motivo de qué le pasa a Vinicius, y eso no me parece mal. Lo peor de esto del madridismo, ¿sabe lo que es? No reconocer los grandes transatlánticos. ¿Qué es lo que exponen los grandes equipos de hoy? Los de hoy, el PSG que vimos el otro día, que aquí nos regodeamos, lo que hace Flick, entre comillas, lo que hace, etcétera, etcétera, los equipos que mandan, ¿qué es lo que hacen? Lo que el Madrid no hace. ¿Dónde está el gran... Gobernar el partido. Pero no es por Vinicius, es por la estructura fundamental, que lo que llamamos hipotéticamente los centrocampistas. Vitinha, Neves y tal cual. El otro fulano, venga, y el Madrid no tiene peso específico. ¿Cómo voy a apuntar yo fundamentalmente a Vinicius o Mbappé en un caso hipotético, o hoy la pobreza de Rodrigo, cuando el problema está que viene un equipo como el Alcha y nos quitan la pelota, Jorge, y la estamos viendo en foto? Los centrocampistas del Madrid la vieron en foto, y la defensa del Madrid siempre intervino de tiempo, y ese no es un problema. Escúchame, es redonda esta pelota, y ahí no hay que tener actitud ni correr. Sí que hay que tener actitud. Claro que hay que tenerla, y hay que hacer los repliegues, y sobre todo no hacer la intención de hacerlo para nada. Porque en muchas fases del partido, si te fijabas en él, en especial, en general, pero ahora estamos hablando de él, cuando había que hacer un repliegue, hacía un repliegue, pues eso, como para la galería, corre un poquito, pero luego en realidad no voy a encimar, no voy a ocupar mi espacio, no voy a hacer un 2 contra 1 con el jugador de la banda del Al Hilal, era como, bajo porque no me queda otra, pero no bajo como tengo que bajar. Vamos a Vinicius, lo echamos. Yo no estoy diciendo y sigue el problema. Lo que he visto, pero no me entiendes lo que te digo. Que sigue el problema. El problema no es Vinicius. El problema es el problema que tiene el Madrid, que defiende mal y no genera nada en el medio campo. Pues en parte tiene razón. En parte tiene razón. Hemos pasado de Casemiro, Kroos, Modric a Tchouaméni, Fede Valverde, que lo pueden meter en un 4-4-2 tirado a la derecha, siguiendo con Casemiro, Kroos, Modric. O sea, yo a Fede Valverde le pondría incluso en la derecha, ¿por qué no? En un 4-4-2. Pero el medio campo no tiene peso específico. Vemos como otros equipos sí lo tienen. Tienen a gente como Vitinha, por ejemplo, que tiene un peso específico, tienen calidad para llevar un medio campo, y nosotros... nos falta calidad, hay que reconocerlo. Hay que reconocer que al Real Madrid le falta calidad en el medio campo. Y a partir de reconocer que nos falta calidad en el medio campo y que necesitamos gente que proteja la pelota bien, que sepa manejar el tempo del partido, a partir de ahí empezaremos a jugar mejor al fútbol, porque nos falta fútbol. Y luego podemos hablar de Vinicius, podemos hablar de la actitud, y ahí estoy de acuerdo con Diego Plaza. No se puede presionar con la vista o bajar, pero no encimar. Que eso no solo lo hace Vinicius. Hay muchos jugadores del Real Madrid que hacen, como ademán de que van a ir, pero luego al final nunca van. No aprietan. No van con todo a la presión. No van confiados a la presión. ¿Y por qué no van confiados a la presión? Porque no saben hacerla. No saben. A estos jugadores hay que enseñarles a presionar. No saben presionar. Y esto es lo que decía Xabi Alonso, y volvemos a lo de atrás. Esto no se consigue en 4 días, ni en 6 entrenamientos, ni en 8. Esto es un trabajo que hay que seguir haciendo. Esto es un trabajo que hay que insistir. Y el que no haga el trabajo, al banquillo. Es así, se llame Vinicius o como se llame. Pero aquí hay que empezar a jugar un poquito mejor al fútbol. Y en el medio campo se necesita un cambio. Me ha gustado también lo que ha dicho Fran Garrido. Me gustó y lo voy a poner. Insinúa que es solo cabeza. Yo creo que es mental. ¿Es cabeza solo? Yo creo que es mental. Yo creo que se desactiva cuando antes se activaba. En cada fallo que tenía, él se activaba para el siguiente intentarlo otra vez. Y esa ambición de intentarlo es lo que creo que ha perdido. Porque la apatía que tiene en el campo muchas veces denota eso. Era un jugador que rápido perdía balón, pedía activo, venía, se iba al espacio. Ahora pide al pie.
eso ya es un síntoma preocupante de un jugador que va siempre al espacio. Si la quieres al pie te vuelve más cómodo, pero tú no eres tan bueno como para recibir al pie y hacer lo que hacías antes y desactivar la defensa como lo hacías antes, porque tu fuerte es otro, tu fuerte es el buscar la espalda. Luego el Madrid en la banda derecha tampoco tiene a un jugador que creo que sí lo ha fichado ya, y creo que sí que lo tiene y es el que va a desplazar a Rodrigo. Y creo que ahí el Madrid cambia, cuidado, Creo que va a cambiar y mucho, porque va a tener un registro en esa banda derecha que no tiene con ningún jugador de los que actualmente tiene. Y ahí el Madrid va a cambiar mucho, pero yo no apuntaría solamente a Vinicius. Lo de Vinicius es muy preocupante, lo de Rodrigo es preocupante y lo de Bellingham es muy preocupante también. Pues son dos jugadores que aportaban demasiado y han pasado de aportar demasiado a no aportar nada. Sí. No poco, sino nada. Y eso sí que es preocupante. ¿Ves? Por ejemplo, esto me parece una crítica constructiva. O sea, a mí esto no me parece destructivo, ni me parece ir contra los futbolistas, ni me parece ir contra nada. Simplemente, pues que hay un momento en el que podemos detectar que Vinicius no está, y que el problema es mental, y que a mí, yo tengo que confesar que el miedo más grande que tengo con Vinicius es que hayamos visto ya lo mejor de Vinicius. Es el miedo más grande que tengo y espero que no haya sido así. Yo confío en que lo mejor de Vinicius no lo hayamos visto ya. Porque sería jodido el haber visto ya lo mejor de Vinicius, las mejores temporadas de Vinicius, y que ahora pues se convierta en un jugador apático. Cuando no era un jugador apático, era fuego. Era ir a presionar, era no dar por perdido un balón. Era, pues si perdía el balón, lo intentaba otra vez, lo que decía Garrido. Y eso es verdad que lo hemos visto poco ya. A partir de cierto momento lo estamos viendo poco. Hay que recuperarle, Hay que recuperarle. Y hay que recuperarle a través del juego del equipo, a través de la dinámica también del equipo. Él tiene que poner de su parte, pero el medio campo tiene que ser otro. El medio campo tiene que surtir de balones a los jugadores de las bandas, y es verdad que con Franco Mastantuono vamos a tener ese registro de no solo poder atacar con banda izquierda, sino también con banda derecha, con diagonales hacia adentro. Creo que la cosa cambia, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué Xabi Alonso está pidiendo un medio centro? Y lo dice el diario Marca. ¿Por qué está pidiendo a alguien como Zubimendi? ¿Por qué está pidiendo a alguien como Angelo Stiller? ¿Por qué está pidiendo ese tipo de futbolista para esta plantilla? Porque no lo hay. Porque no lo hay, porque Tchouaméni no lo es, porque Camavinga no lo es, porque Modric ya no va a estar, porque Ceballos no cuenta con él. Y digo yo, ahí es donde quiero ver a Xabi Alonso. No hay alguien en la cantera que pueda hacer esos papeles que no se están haciendo ahora en plantilla, porque creo que sí tenemos jugadores en la cantera que podrían sorprender en esas posiciones. Pero está claro que en el diario Marca decían esto. Y esto es lo que decía el diario Marca. Xabi Alonso pidió un organizador de juego y le dijeron que con lo que hay vale. El fondo y las formas. La opinión, esto es una opinión de Carpio, que lo hemos visto alguna vez en el canal de Rubén Martín. La buena noticia es Hausen. Tiene personalidad, un gran manejo de balón y con sus pases elimina líneas con sorprendente facilidad. Apunta a central de época. La mala noticia, cosas del fútbol, también es Hausen. Porque un central que sea futbolista con más clarividencia para organizar el juego no anuncia nada bueno a la vista de la incapacidad de Tchouaméni, de Valverde y de Bellingham para crear fútbol, algo de lo que dieron numerosas muestras durante toda la temporada. Y eso no es culpa del calor de Miami, del cansancio o de la falta de entrenamientos, tiene que ver con los perfiles de cada jugador. El único que parece en disposición de organizar el equipo alrededor del balón es Güler, aunque su puesto natural sea de interior, no de distribuidor. Habrá que ver si Xabi Alonso cuenta con él ahí, porque la otra opción, Bellingham, ahora mismo no está para nada. Y Ceballos, tercera alternativa, ayer ni jugó. Si algo deja claro el triste empate ante el Al-Hilal, superior que dominó al Madrid en la primera parte, es que lo que necesitan los blancos es un organizador, un constructor de juego. De hecho, es lo que planteó Xabi Alonso en su primera reunión con la dirección deportiva, poniendo sobre la mesa el nombre de Zubimendi. Le respondieron que con los centrocampistas que hay en la plantilla, el equipo tiene que ser capaz de jugar bien. Veremos si lo consigue o si el club rectifica su dictamen inicial, en caso de que el mal debut acabe en un mal mundial de clubes.
era una ingenuidad esperar un Madrid radicalmente distinto al que acabó con más pena que gloria la temporada, llevando solo 3 entrenamientos con la plantilla al completo. Lo que se vio fue lo que hay ahora mismo, un grupo de futbolistas desconectados, agotados y con los mismos vicios que han exhibido toda la temporada, entre ellos la falta de actitud defensiva sin balón. Pues podemos criticar a la prensa, pero en esto creo que tiene bastante razón. O sea, al final vemos un equipo en el que no podemos echar la culpa a Xabi Alonso ahora. Xabi Alonso pues quiere cambiar las cosas, depende de la actitud de los futbolistas y él tendrá que decidir, y por eso es él el que manda en el vestuario, quién tiene la actitud necesaria para ser titular en este equipo y quién no. Y a partir de ahí es donde él tiene que formar equipo, que habla mucho de formar equipo. Pero es normal que Xabi Alonso detecte antes de entrenar al Real Madrid que necesita un jugador, no sé si Zubimendi o no sé si Stiller, no sé quién es el que tiene que venir. Pero es que yo creo que no se necesita solo uno. Yo creo que se necesita un mediocentro y luego otros dos que manejen el juego, porque Bellingham no es un tío que maneje el juego. ¿Puede ser un acompañante de alguien que maneje el juego? Sí, pero a Bellingham hay que atarle. A Bellingham hay que enseñarle que no es todo el campo, que vuelve a cometer los mismos errores de siempre. Y es que, ya lo decía Xabi Alonso en rueda de prensa, a Bellingham hay que acotarle las zonas. Es decir, él abarca mucho campo, pero hay que darle las funciones que tiene que hacer y no hacer más. Y ahí es donde yo creo que el Real Madrid necesita gente alrededor de Bellingham y alrededor de Valverde, donde pues les pueda marcar el tempo, porque esos dos jugadores no te van a marcar el tempo del partido. El tempo del partido te lo marca un Vitinha, el tempo del partido te lo marca un Zubimendi, te lo marca un Stiller, te lo marca un Rodri en el City, te lo marcan ese tipo de jugadores. Y luego a partir de ahí pasan las cosas, pero creo que se necesita esa figura de jugador y bueno, y espero que el Real Madrid empiece a buscar en el mercado qué es lo que se necesita en el medio campo. ¿Que Ceballos no les sirve? Buscar salida a Ceballos y traer jugadores que realmente a Xabi Alonso le sirvan para jugar a lo que él quiere jugar. Y a partir de ahí, yo estoy seguro de que hay muchos futbolistas que se van a empezar a conectar, y ahí es donde tengo la esperanza de que Vinicius vuelva a ser el Vinicius de siempre. El Vinicius de ir 700 veces porque le ponen el balón en disposición de encarar a su lateral. Pero hasta que eso no ocurra, vamos a sufrir mucho, porque a este equipo le falta fútbol. Y yo creo que hay jugadores que van a crecer mucho con Xabi Alonso. Pero se necesita mucho tiempo, y algún fichaje puntual, algún especialista. Y necesitamos un especialista en el medio campo que maneje el tempo del partido. Y luego pues ir sacando jugadores de la cantera también que puedan hacer esa función, y jugadores, enseñarles a jugadores como por ejemplo Camavinga, que está lesionado, a marcar también el tempo del partido, que yo creo que con trabajo Camavinga sí podría hacer esa función. Con Tchouaméni lo veo más complicado porque tiene un ritmo, tiene una velocidad y no tiene más. O sea, no es capaz de marcar el ritmo de ahora necesitamos ir lento, ahora necesitamos subir el ritmo de bola. Creo que ahí Tchouaméni no te puede hacer ese papel, pero creo que es también necesario en esta plantilla, y necesitamos tener una plantilla larga, no una plantilla corta. Y además, en torno a ese medio centro que se necesita, se pueden conectar jugadores como por ejemplo Arda Güler, como por ejemplo Bellingham, como por ejemplo Fede Valverde, pero se necesita ese faro que todo equipo tiene. Y creo que nosotros hemos perdido el faro. Y nuestro faro se llamaba Toni Kroos. Era nuestro faro. Luego tenía jugadores al lado muy buenos, como por ejemplo Luka Modric, que era más pues lo que puede ser Arda Güler. Creo que es eso, pero el faro era Toni Kroos y era el que marcaba el tempo del partido. Y necesitamos eso, necesitamos un faro, y por algo lo ha pedido Xabi Alonso, y creo que hay que hacerle caso, y Florentino en esto se tiene que rascar el bolsillo. Yo no sé el nombre, pero que se tiene que rascar el bolsillo en un mediocentro, llámese Zubimendi, llámese como se llame, Stiller o como se llame, el que crean en la dirección deportiva. Pero este equipo necesita un faro, necesita quien le marque el tempo del partido. Necesitamos un Toni Kroos, porque perdimos a Toni Kroos y no ha habido alguien que cumpla esa función. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios, que seguro que tenéis mucho que comentar, pero paciencia, por Dios, no entremos en el histerismo
queda mucho trabajo por delante, hay que confiar en Xabi Alonso, hay que confiar en que Vinicius va a volver al ritmo de siempre, hay que confiar en que estos jugadores van a cambiar la actitud y hay que confiar en que los cambios darán sus frutos, no ahora, no el próximo domingo, pero hay que confiar. Os leo en comentarios.